Nuestro mundo, nuestro planeta, ha venido sufriendo constantes cambios en todos los sentidos. Uno de estos lo fue el asunto desde el punto de vista ideológico. Una corriente o una ideología, una forma de pensar muy importante suscitó allá hacia quizás finales de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y donde el socialismo venía siendo una alternativa real de lo que pudiera creerse es precisamente esa perfección en cuanto a la forma de gobernar, distribuir adecuadamente la riqueza y que el asunto del consumismo, el capitalismo, el dinero en manos de unos cuantos pasara a todos. Desde ahí, bueno, se podría creer que era una ideología plasmada en formas de gobierno que pudieran haber dado resultado y de hecho pasaron a ser una de un enorme resultado por algún tiempo. Esta doctrina política y económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de la clase trabajadora, con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social y económica de todas las personas. Muchos artistas se adhieren a la causa del socialismo, asumiendo como propios los sufrimientos y las aspiraciones de las clases desposeídas. Este sistema político económico precisamente creía en la posibilidad de una vía no violenta, constitucional y democrática para construir un sistema distinto que permitiese avanzar hacia el socialismo sin los traumas históricos de otras experiencias. Hasta ahí, hasta ahí, bueno, pues era lo benevolente de este sistema. Con el paso del tiempo vimos que tal situación de una sola clase social pues distaba mucho de lo que pudiera decir sus postulados en aquellos libros tan importantes escritos por Carlos Marx y Federico Engels, el famoso Capital, y donde poco a poco se fueron apartando de esa doctrina sus gobernantes, hicieron precisamente que ese modelo pues fuera en algún momento eh, muy novedoso, fuera perdiendo ese interés. Esa forma en la que se decía que apoyar al más débil, como hoy es el discurso de muchos políticos, quizás solamente quedó en esa bonita teoría y donde, bueno, pues hemos visto cómo esa situación es irreal. La Unión Soviética, aquel país en el cual era precisamente el símbolo perfecto, el símbolo real de esa doctrina, pues hacia finales, principios de los ochentas, por la década de los ochentas, con Mikhail Gorbachev, tuvo que decirle adiós, al imponer inclusive en algún libro denominado Perestroika, hablaba precisamente de esa situación que no había sido tan seguida al pie de la letra por parte de los líderes de esos países que estuvieron gobernando. Terminó fragmentándose la Unión Soviética y hoy existen diversos estados que han venido resurgiendo, muchos de ellos, y aún con esos grandes constantes situaciones de guerras internas civiles entre países y que ha derivado precisamente del derramamiento de sangre. El más claro ejemplo de que esta situación ya no viene funcionando y donde millones están abandonando ese socialismo, lo podemos percibir en Venezuela. Cuba por muchos años fue también ese bastión, ese ejemplo de lo que podría ser. Sin embargo, el bloqueo capitalista, el bloqueo de otros países, la situación interna entre ellos hizo que este modelo fracasara y poco a poco tuvieron que ir abriendo sus puertas hacia nuevas opciones de vida para mejorar las condiciones en las que cuando se empezaron a abrir precisamente esas fronteras, nos quedamos pasmados porque se vivía con, como si fuera un estado ya de los años 50 hacia inicios de este nuevo ciclo. Y bueno, de acuerdo a lo que señala Luis Pasos en su colaboración semanal, nos habla precisamente de la impresionante caravana del hambre en Venezuela. Miles de personas huyen caminando hacia Colombia ante la falta de comida. Eso es una situación
que, créame, no se había buscado o no se había vivido por parte de un país y donde lo que menos buscaba esta doctrina era eso precisamente, que la gente viviera bien y no pasara hambres como ocurre en ese país donde, bueno, contrario a lo que pueda decir siempre el líder político, las cosas no funcionan. A pesar de varios ejemplos de países donde el socialismo fracasó, disminuyeron el nivel de vida y se redujeron las libertades políticas e intelectuales de izquierda, siguen recomendando ese sistema y muchos gobernantes lo aplican. Al decir de Luis Pasos, aunque miles de millones abandonaron los países como gobiernos socialistas en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, todavía hay políticos e intelectuales que, sin tomar en cuenta una realidad del tamaño del mundo, proponen al socialismo como remedio para reducir el número de pobres, aumentar las libertades, pasando por alto que en los últimos 100 años la realidad nos muestra que donde los gobernantes instauraron el socialismo, aumentaron los pobres, el desempleo, disminuyó el nivel de vida de la mayoría y se incrementó la inmigración de sus habitantes hacia países con un sistema de mercado o capitalista. Veamos, recordemos siempre aquellas escenas devastadoras donde los famosos balseros que huían de Cuba hacia Estados Unidos llegando a la Florida. Qué triste, pero esa fue una realidad. En los países socialistas, ya sea con sus gobernantes, donde sus gobernantes llegaron al poder por la fuerza o el voto, se redujeron las libertades políticas y el bienestar económico. Pueblos con las mismas costumbres, educación y características radicales tuvieron resultados muy diferentes, según el sistema económico adoptado, como el caso de Alemania Occidental capitalista y Alemania Oriental socialista, Vietnam del Norte socialista y Vietnam del Sur, capitalista, Corea del Norte socialista y Corea del Sur capitalista, Europa Occidental con gobiernos cercanos al capitalismo y Europa Oriental con gobiernos socialistas tuvieron resultados económicos, sí, usted lo puede palpar, muy diferentes. A la Venezuela cercana al capitalismo en el siglo XX llegaron inmigrantes de casi toda Sudamérica. El siglo XXI, precisamente con gobiernos socialistas, hay un éxodo de millones de venezolanos hacia otros países sudamericanos y a los Estados Unidos. Increíble es ver precisamente esas fotografías donde se puede apreciar esta situación. Para saber cuál sistema ofrece más oportunidades y mejor nivel de vida a los pobres, a los desplazados, perseguidos y marginados, más allá de las ideologías y politiquerías, solo vean que países salen Solo vean, en qué países salen millones de pobres y de clase media y a qué país quieren llegar. Así sabrá bajo cuál sistema se vive mejor, no por lo que dicen los intelectuales de izquierda, sino por la conducta de miles de millones que solo quieren mejorar su nivel de vida en un entorno de libertad. Esa es la gran diferencia. Es ahí donde podemos encontrar precisamente que a veces un modelo ideológico que no sigue a la perfección ese modelo está, ¿sí? Está condenado al fracaso, como ocurrió en este y en muchos otros países que aquí le venimos señalando. Desgraciadamente, a veces la ideología es una, la práctica es otra. Ahí le dejo esta reflexión, usted juzgue de acuerdo, no a lo que le han platicado, a las experiencias que podemos ver están ocurriendo y siguen ocurriendo en otras regiones del mundo.